Sin embargo estoy aquí resucitando. Y vamos a luchar por este Copín que nos ha dejado. Y vamos a cuidar la organización que amaba tanto. Y vamos a seguir con la convicción que ella está esperando. Y vamos a honrar a la compa Berta que está escuchando. Y vamos a cuidar a este Copín que amaba tanto. Y vamos a honrar a la compa Berta que está escuchando. Berta no se murió, Berta no se murió, Berta se hizo millones, Berta soy yo. Berta no se murió, Berta no se murió, Berta se hizo millones, Berta soy yo. Las y los defensores de derechos humanos son todas aquellas personas que de manera individual o colectiva se organizan para promover, proteger o defender uno o varios derechos reconocidos universalmente. Y les asiste el marco legal de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en Asamblea General la Organización de Naciones Unidas declara en el año de 1998 el derecho a defender derechos. Los gobiernos, en el marco de los tratados de libre comercio, empiezan a vender todo: energía, agua, gas, petróleo, fracking, carreteras, aeropuertos, puertos, bancos, energía eléctrica, represas, proyectos mineros para extraer oro, plata, hierro de todo tipo. Y en este marco de los tratados de libre comercio, los gobiernos han tenido que modificar también la estructura jurídica o legal para facilitar la extracción. Los gobiernos se obligan en el marco de los tratados de libre comercio a facilitar por vía de estos cambios constitucionales, legales, pues todo tipo de extracción. Y tienen que modificar entonces la ley de aguas, como no la tienen que modificar si, por ejemplo, una empresa minera para extraer el oro en la región, para lixiviar el oro necesita de 1 a 3 millones de litros de agua cada hora. Eso implica una ingente cantidad de agua al día, al año, a los 50 años que duran las concesiones mineras, y que obviamente implica disputárselo a las comunidades, a los pueblos rurales, a los pueblos campesinos, a las comunidades indígenas, el recurso. No hay una minería que no contamine. Es como, usted tiene una herida o una operación. Claro que le van a hacer cirugías para quitarlo, pero siempre va a haber un rasgo que un día hubo una cirugía ahí. Y nuestro territorio siempre quedará destruido, nunca va a quedar perfecto como fue antes. Y porque en ese lugar hay 414 yacimientos de agua que a nosotros nos distribuye. Y si hacen agujero ahí, todos esos yacimientos, porque ellos necesitan agua para explotarlo eso. Digo, nosotros nos quedaremos sin agua, ¿y de qué vamos a vivir? O sea, el daño es inminente. No hay una minería que no la pueden hacer sin dañar la naturaleza. Eso es imposible. No solamente ellos, sino también la industria automotriz, también la industria, por ejemplo, los monocultivos de soya, de palma de aceite para el consumo. También, por ejemplo, en Costa Rica la palma de aceite, como la piña, son grandes monocultivos que están teniendo un impacto ambiental terrible, que por cierto acá en Europa por todos lados veo la piña de Costa Rica, y justo Costa Rica acaba de ser declarado como uno de los 2 primeros países del mundo de mayor uso de agroquímico. Y estamos acostumbrados a que Costa Rica es el país verde y ecológico del planeta, pero tiene un impacto ambiental terrible. El desmatamento, la deforestación. Pero es que esto impacta en Brasil, en Latinoamérica o en Filipinas. El Reina Sofía ha sido reformado en 2006 con madera ilegal de Amazonía. O sea, ¿dónde va a parar esa madera ilegal? En algún sitio donde hay pasta va a parar, porque esa madera genera pasta. En esta zona brasileña específica, Amazonía, primero se corta la madera.
la madera va para el norte. Después que sale la madera, entra el ganado, entran los bueyes. Y la carne, en general, se va para el norte. Aquí está bien claro los bueyes al lado de lo que todavía queda de la floresta. Después que los bueyes, el ganado, han terminado de destruir los matorrales, vienen los grandes monocultivos de soja, de caña de azúcar, de eucalipto. Y el progreso, claro, el tercer mundo necesita progreso. Aviones, agrotóxicos, maquinarios, es un espectáculo el agronegócio, el espectáculo del agronegócio. Es el desarrollo llegando al tercer mundo. Entonces, quizás ahí Brasil podría dar un salto y tendríamos un nivel de vida europeo. ¿Qué mito nos venden? Eso es lo que la prensa nos dice. La disputa no solamente por el agua, sino también el agua contaminada. La industria minera deja millones de litros de agua lixiviada también con cianuro. Las empresas mineras usan de 5 a 15 toneladas diarias de cianuro que revuelven con el agua para sacar el oro de la roca. Las empresas mineras, por ejemplo, las canadienses, no se llevan a Canadá en barcos o en el avión los millones de litros de agua a Vancouver, ni se las llevan a Quebec o a Ottawa, sino que se llevan su lingotito de oro, pero los millones de litros de agua contaminadas están ahí. Hemos tenido casos terribles de cáncer, comunidades que están enfermas, jóvenes, muy jóvenes, 18 o 20 años, que han fallecido de cáncer. Y esos pasivos ambientales y sociales, esos no se cuentan. De igual manera están llegando a la región grandes empresas para llevarse el negocio de la energía eléctrica. Inundar grandes territorios que dejan bajo el agua inundados bosques, selvas, desplazando a millones de personas. Y por lo general tenemos asociado la presa hidroeléctrica, como acá le dicen pantanos, ¿verdad? ¿Pantanos? Con el desarrollo. En el año 2000, la Comisión Mundial de Represas, después de hacer un análisis a nivel mundial, concluyó que de las de más de 50.000 grandes represas en el mundo se habían desplazado 80 millones de personas en el mundo, que habían dejado pueblos, bosques, millones de hectáreas bajo el agua, que generan el 5% de los gases de efecto invernadero, que el 33% de los peces que se han extinguido de agua dulce han sido causa de las represas, que se han acabado también con ello manglares y bosques. Tenemos ya el 50% de los bosques desaparecidos en el planeta, igual de manglares. ¿Qué hacen las empresas mineras? Cogen toda esa basura, el residuo, y ponen en una presa, en un sitio, teóricamente bajo unos controles de seguridad muy seguros. Pero hace 2 años se rompió una en Brasil. Y se llevó por delante 2 ciudades enteras. Aquí algunas imágenes, el antes y el después de las casas que están ahí. Y eso pasó con el río, es el grande río de la región, el río Doce. Se estima que el río va a tardar 30 a 50 años para volver a tener vida. Ahí están los peces saliendo del agua para intentar respirar. Y ahí está el río llegando al mar, con los residuos de la minería. La empresa fue multada en $1.000 millones en un día, y 2 semanas después la justicia le quitó la multa porque, bueno, es una empresa muy responsable, se está afirmando aquí que se va a responsabilizar, entonces queda libre. Si el gobierno privatiza el sector petrolero, mañana tenemos entonces a British Petroleum, tendremos también a Unión Fenosa, tendremos también a Chevron, Texaco, queriéndose llevar el petróleo de las selvas y de donde sea. Si las comunidades resisten, lo normal es que haya muertos, que haya desplazados y que haya violencia, y la gente ha logrado detener los proyectos con costos muy altos. En este marco, los gobiernos tienen que ir garantizándole a las empresas las inversiones. Y lo más terrible es que ante la resistencia de los pueblos, ante la resistencia de la gente de defender su vida, de defender sus alimentos, de defender su agua, de defender su comida, su vivienda, porque igual sucede que en el contexto de una mina enorme, por ejemplo en Guatemala, en donde las explosiones de la mina son día y noche, las viviendas de las comunidades indígenas, campesinas, están todas cuarteadas. ¿Quién les paga eso?
O llega el aire y se lleva todos los polvos con metales pesados y acaba con los árboles frutales, acaba con todas las plantaciones. ¿Quién les paga eso? Empieza el hambre y empieza la migración de la gente de sus territorios. Pero la gente ha logrado buscar mecanismos de resistencia. Y dice, yo de aquí no me voy. Y tengo derecho a defender la vida de mis hijos. Tengo derecho a defender el futuro de mi familia. Y cabe decir que de las mayores resistencias que estamos viendo están siendo lideradas también por mujeres indígenas, campesinas, que además, entre otras razones, porque la crisis ha obligado a muchos hombres también a migrar, y las mujeres son las que se quedan en su territorio, las mujeres son las que se quedan en casa, que además muchas veces ni siquiera son dueñas de su tierra, es del varón que se fue a trabajar, y son las que se tienen que quedar enfrentando a la policía y al ejército. Y así hemos visto muchísimas defensoras en América Latina que son las que están dando la cara en la defensa de la vida y en defensa de este planeta. El pueblo Shuar se ha rebelado, se ha puesto ahí parado, se ha resistido y ha dicho: el pueblo Shuar, el territorio Shuar no se vende, el territorio Shuar se defiende a costa de nuestras propias vidas para el futuro de nuestra generación. Nosotros hemos vivido durante muchos años de la tierra, de la naturaleza, en la caza, la pesca, nuestro entorno cultural, conviviendo con nuestro dios Arutam, conviviendo con la diosa del río, de la tierra, de la huerta, de todo. Entonces, ¿por qué ahora la necesidad de querer que haya más dinero para poder vivir? Que el dinero daña muchas mentes en nuestra cultura, lo ha hecho. No ha hecho nada bien. Entonces yo digo, éramos más felices antes cuando no existía el dinero. Y entonces el trabajo de las mujeres, tratamos de crear más lideresas en esas comunidades donde están indecisas, y también a la juventud que ahora viene, tiene una nueva mentalidad en este mundo globalizado. Entonces tratamos de enseñarles a ellos cómo manejar, cómo cuidar nuestro territorio, cómo enfrentar si viene un problema muy grande que es ahorita la petrolera, y de paso tenemos al gobierno en nuestra contra. Vengo de una red de mujeres que dice Saramanta Warmicuna. Esta red de mujeres pertenecemos indígenas y no indígenas, y hemos recorrido nuestra provincia amazónica, tanto del norte y sur, para poder llevar mensajes a cada pueblo diciéndoles que no acepten la minería, la petrolera, porque las consecuencias en el futuro serán muy graves. Nosotros hemos visto, hemos recorrido y hemos llevado los mensajes a cada pueblo para que ellos entiendan y vean la realidad que sucede en las comunidades que ya fueron explotados la minería y el petróleo. Yo he venido aquí para que el mundo sepa que las mujeres Shuar, especialmente, que hace muchos años atrás vivió bajo el mandato del hombre Shuar, que es muy machista, demasiado machista. En nuestra cultura era muy difícil opinar frente a un hombre, porque la voz y la palabra de la mujer no valían nada. Aunque ahora no han descubierto, sino nosotros hemos hecho que ellos vean que las mujeres tenemos mejores soluciones para los problemas, y también muy buenas opiniones, y también tenemos el valor y la fortaleza. Si nosotros en nuestra cultura podemos cuidar de nuestros hijos, hacer la huerta, hacer tantas cosas, ¿por qué no podemos ocupar un papel más para el bienestar de nuestro territorio y de nuestras familias y de nuestra cultura? La visión de Bertita era una visión amplia y muy integral. Era una mujer joven. El 4 de este mes cumplía 45 años. La asesinan 3 días antes de su cumpleaños. Y desde chica fue poco a poco entendiendo este proceso de cómo el capitalismo va depredando y depredando los territorios, pero la vida plena, la vida total, el planeta completo. Y Berta tenía ese análisis estructural
tan profundo que igual te podía hablar con académicos, mañana te estaba hablando con embajadores, mañana te estaba hablando con los dueños de los bancos reclamándole las inversiones que hacen a los proyectos que acaban con sus territorios, y al día siguiente estaba marchando con su gente, con su pueblo. Pero en ese proceso también Berta se vio dando cuenta que no solamente todos estos megaproyectos que van afectando y van depredando los derechos humanos, no solamente la tierra, se da cuenta que también este capitalismo, además de endeudador, depredador, es patriarcal. Y entonces Berta inicia también una reflexión muy profunda sobre el patriarcado, y también con la convicción de que la búsqueda y la lucha contra este capitalismo, contra esta depredación que estamos viviendo, también tiene que ser una lucha contra el patriarcado. En el campo latinoamericano y brasileño el machismo es impresionante. Y fue una lucha, una barrera dura de romper dentro del movimiento, claro. Y entonces en el inicio nos organizábamos en colectivos de mujeres. Y luego reivindicamos que dentro del movimiento Sin Tierra, porque dentro del movimiento tenemos el sector de educación, de comunicación, de cultura, de producción, de juventud, reivindicamos que tenía que tener un sector de género para debatir en todos los espacios el tema de género, era en aquel entonces. Luego nos dimos cuenta de las diferencias y tal, y que había que mejorar, aprimorar el tema de las mujeres, de la participación de las mujeres. Entonces, en 1999, conquistamos la paridad de género. Y se quedó decidido que en todos los espacios del MST, de dirección, de coordinación, en los cursos, habría que tener mitad, como mínimo la mitad de mujeres. Y ahí fue un salto de inicio cuantitativo que se fue transformando en cualitativo. Y las mujeres empezaron ahí un poco con dificultad a entrar en el inicio, pero luego, las mujeres se salieron. Y a la vez empezamos a organizar cursos solo para mujeres y luchas solo de mujeres, porque claro, una cosa es que tú vas a una ocupación de tierra, pero vas ahí con tu mochila, con tu colchón, y corta la cerca y entra y monta la carpa y estás en la ocupación haciendo alguna cosa, cocinando o cuidando niños o en la escuela o en la seguridad. Pero otra cosa es que tú tengas que decidir dónde va a ser la ocupación, cuál va a ser la tierra, qué día, qué hora, contratar el autobús, no hay autobús, un camión, cómo llegaremos hasta ahí, cuántas personas son, qué equipos tendremos que organizar. Hacer todo eso es una escuela de formación que no hay igual. Entonces, claro, lo común era que en todas nuestras acciones los hombres hacían todo ello. Empezamos a hacer acciones solo con mujeres y las mujeres tenían que hacer todo. Eso también nos propició un salto cualitativo de la participación de las mujeres, un empoderamiento muy importante, muy importante. Y a la par de eso, estudiar. ¿Qué es el feminismo? ¿Quiénes son las feministas? ¿Es blanco, europeo, cristiano o puede ser nuestro también? Aquí en Latinoamérica, ¿quiénes hay? ¿Qué son las indígenas? ¿Qué las indígenas dicen de esto? Y nada, estudiar y ir construyéndonos teóricamente y a la vez en la práctica. Yo agradezco a Red de Mujeres de Saramanta, Guarmicuna, porque yo aprendí bastante ahí cómo liderar, porque es difícil estar frente a las personas, hablar. Ha sido duro para mí también aprender eso, perder el miedo, la vergüenza, porque en nuestra cultura ha existido bastante eso de la timidez. Sí, entonces ahí las experiencias de las mujeres que han luchado desde hace muchos años atrás, que cuando nosotros éramos muy pequeñas, cómo han emprendido ese liderazgo, cómo han podido meterse al lado de los hombres y poder buscar su espacio, porque antes los hombres solos ellos acaparaban todo y las mujeres atrás no les importaba si estaban caídas o no. Entonces ellos han sido como un ejemplo y como una guía para nosotros, y ahora nosotros estamos haciendo lo mismo con la nueva generación que viene, enseñarles a ser líderes, cómo representar su organización, cómo representar su comunidad. Cuando entran los sicarios a la casa, mientras uno entra a mi habitación o entra a la habitación de Berta,
Ella la asesinan, a mí me dejan herido y creen que me dejan muerto. Al final es un proceso en donde el gobierno de Honduras intenta imputar a la gente del COPIN y me intenta imputar a mí, me prohíben salir del país con una total inconstitucionalidad, ilegalidad y procesos judiciales amañados. Terminan autorrobándose el expediente completo de Berta y mía para evitar transparencia en el proceso. Y ese es un botón de la impunidad en la que se vive. Es el resguardo de los intereses de las grandes empresas y las grandes inversiones sobre el territorio, independientemente de sobre quién se tenga que pasar para lograrlo. Que al final las corporaciones incluyen en sus tratados de libre comercio una cláusula especial de expropiación. Ya expropiación no solamente va a ser cuando un gobierno te anula la concesión porque violas algún derecho humano, porque violas alguna ley ambiental, lo que sea, aunque poco a poco se va flexibilizando eso, sino que porque la gente detuvo el proyecto minero o detuvo un proyecto de inversión. Y entonces la empresa dice, eso es una expropiación indirecta. Y el gobierno dice, pero yo no soy, es la gente. Bueno, pues es tu gente, controla a tu gente. Entonces, si la población bloquea mi inversión, eso se llama expropiación indirecta en el marco de los tratados de libre comercio y entonces yo te demando. Los gobiernos no se la acaban con tanta movilización que hay en América Latina para detener la actividad extractiva. Y entonces los gobiernos les es más fácil criminalizar que pagar tanta deuda. Pues obvio, están preparando las condiciones para garantizarle a las grandes transnacionales que su proyecto, su inversión, su extracción no sea alterado. Prácticamente todos los países de América Latina han modificado sus leyes para criminalizar los derechos humanos. Lo que antes era legal, como movilizarte pacíficamente para reclamar un problema de salud, de agua, de contaminación, de vivienda, de alimentos, ahora eso es un crimen. Ahora eso se va a llamar, si tú bloqueas la carretera, bloqueo a las inversiones, bloqueo al libre tránsito, bloqueo al desarrollo, eso es igual a terrorismo, eso es igual también incluso a secuestro. Y ya cambiamos el código también penal, y eso de secuestro implica 90 a 100 años de cárcel. Pues a ver quién se moviliza. Y sí, efectivamente han ido inhibiendo la movilización ante esa criminalización de los derechos humanos, de la protesta social, de la gente que dice, basta. Yo te quiero ver libre allá, así me sacrifique a no verte, que tus hijos no te vean, te quiero libre. Y tampoco te quiero muerto ni preso adentro, peor. Entonces son frases duras que yo le dije, pero con tal de que él esté libre. Eso fue. Yo estoy luchando día a día por mis hijos y también por nosotros. Cómo cuidarnos en esa resistencia y cómo sentirnos acompañados como personas, como hombres y mujeres que nos vamos acompañando en esta lucha. Y yo creo que eso lo hemos entendido poco a poco, de tal manera que se van multiplicando cada vez más los apoyos al acompañamiento psicosocial, que antes eso incluso no se veía ni se apoyaba siquiera solidariamente. Lo que incluso desde afuera la solidaridad internacional apoyaba era, yo quiero ver que haya 3 casitas, 4 escuelas y 4 maestros. Pero si la gente está por dentro destrozada, eso no se ve. O no se quiere ver, pero sobre personas sanas se construye también un mundo más sano. Y también nos dimos cuenta que teníamos que generar procesos psicosociales de autoayuda, grupal, comunitario, organizacional y personal para enfrentar esto que es terrible y se enfrenta con mucho miedo y se enfrenta también con amenazas. Y ese elemento... para algunos le llaman subjetivo, otros le llaman como le llames, pero es un elemento fundamental en la resistencia y también en la convicción de que quieres lograr un mundo donde quepamos todos los mundos. Principalmente la difusión de los crímenes cometidos por el Estado, porque al fin y al cabo son crímenes contra los derechos humanos. Y luego algunas organizaciones también hacen proyectos para garantizar el pagamento de abogados, abogadas y costes judiciales, porque al fin y al cabo también a veces se nos caen
unos costes judiciales que no hay manera. Bueno, o la gente que se queda en la cárcel, porque no hay cómo pagar para sacar, pues entonces se queda en la cárcel, ¿no? Pero sí, pero principalmente la difusión, el envío de solidariedad, porque claro, cuando una persona está en la cárcel o estamos en una situación de violencia o cercados o cercadas por la policía por 1, 2, 3 días, es importantísimo saber que alguien al otro lado del mundo está solidario contigo, sabe, te anima, te dice, oh, qué bien, ¿no? La gente en Japón, yo qué sé, en Indonesia están ahí con nosotros, o en España, o en Estados Unidos están con nosotros, y eso te anima, eso te mantiene la mística en alta, ¿no? No te deja derrumbar. De cualquier manera hay que gritar, hay que visibilizar, y lo que sí es cierto es que cuando una persona está en una situación así, sentir esa solidaridad independientemente de su efecto inmediato, psicológicamente, anímicamente, es una ayuda impresionante que te ayuda a resistir. Y a veces quizás lo único que te ayuda a mantenerte vivo y seguir en esa lucha. Aunque no te saquen, aunque no salgas de la cárcel, lo que sea, saber que tienes todo ese apoyo es una afectación psicológica, afectiva, política bien importante. Entonces digo, eso hay que seguirlo haciendo. Y que al fin y al cabo fue esa solidaridad internacional, internacionalista, la que ha mantenido el MST en todos estos años. Todo lo que hicimos y todo lo que hemos conquistado, el MSTI, la Vía Campesina, es por la solidaridad internacionalista, porque si no fuera desde los años 80 hasta hoy, y desde España muchas brigadas y mucha gente ha ido a muchos países centroamericanos y suramericanos para contribuir incluso personalmente, y mucha gente cayó ahí. Y entonces es uno de los pilares de todas las luchas en realidad que acontecen en Latinoamérica. Es lo que llega de solidaridad, en sus más variadas formas. Y yo creo que hago eco de esa frase de Beartita cuando le dan el premio Goldman hace 2 años, que dice, humanidad, despertemos, no hay tiempo. Y yo creo que eso es también parte del análisis de Berta, decir, no solamente estoy preocupado por este territorio mío, sino por este planeta que habitamos todos y todas. Y que al apoyarnos y defendernos a nosotros y ver cómo nos ayudan, también se están ayudando ustedes mismos. La solidaridad es de todos y de todas, con todos y con todas. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Diosa del río Gualcarque, Berta, Berta, Bertita, nunca podrían matarte, porque tú eres para siempre diosa del río Gualcarque. Tus manos son alfareras de mujeres ancestrales y que al tejer van formando ríos de aguas tropicales, y que al tejer van formando ríos de aguas tropicales. Berta, Berta, Bertita, nunca podrían matarte, porque tú eres para siempre diosa del río Gualcarque. Berta, Berta, Bertita, nunca podrían matarte, porque tú eres para siempre diosa del río Gualcarque. Dar la vida por la humanidad, la madre tierra, despertemos ya. No hay tiempo que perder contemplando destrucción,
el río nos llama a cumplir nuestro deber. No hay tiempo que perder contemplando destrucción. El río nos llama a cumplir nuestro deber. Berta, Berta, Bertita, nunca podrían matarte, porque tú eres para siempre diosa del río Gualcarque. Berta, Berta, Bertita, nunca podrían matarte, porque tú eres para siempre diosa del río Gualcarque.